En el estado del Tamacuro, la epidemia o brote de sarampión ha dejado enfermos y muertos, según organizaciones no gubernamentales y también testimonios que nosotros hemos podido recoger de los propios nativos de la comunidad guaraba. A mi lado está un doctor que lleva, digamos, cifras preliminares sobre enfermos y presuntos fallecimientos a causa del sarampión. ¿Cómo están las comunidades indígenas, sobre todo las que están de manera más deprimidas, donde ni siquiera se están alimentando bien, ahora con este brote de sarampión en del Tamacuro? Mire, existe brote que corresponde con un cuadro clínico sarampionosa y como resultado también ha habido fallecimientos. Lo que no existe es que es el diagnóstico de qué se han enfermado los niños, de qué han fallecido los niños o niñas, por cuanto en la zona, en las comunidades no se cuenta con los médicos necesarios, ni tampoco existe el registro correspondiente al acta de nacimiento. ¿Y por qué presumen entonces que sea sarampión? Es porque muchas personas conocen el cuadro clínico de sarampión. Las madres que son ya de edad adulta conocen lo que es sarampión. Desde hace mucho tiempo ya no se presentaba esta enfermedad y se sabe que se ha dejado de aplicar el programa de vacunación en el Bajo Delta por X razones. Y actualmente entonces ha aparecido ese brote y con esa misma aparición ha habido mayor número de fallecimientos, pero las autoridades recurren a decir de que no existe fallecimiento por sarampión, porque no existen datos oficiales. ¿Cómo va a haber datos oficiales si no tenemos acta de nacimiento, si no tenemos médicos en la zona, es decir, en las comunidades, que certifique, primero que diagnostique la enfermedad y luego que certifique de qué falleció? No tenemos eso. Por lo tanto, lo que existe es que nosotros recogemos, mira, en la familia murió fulano o fulana de tal, niño o niña, y vamos sumando. Y en este trimestre pasado, como consecuencia de esa enfermedad, de ese mal, hemos contabilizado alrededor de 60 niños en un trimestre, en el trimestre pasado, de fallecimiento. Ahora, yo reto a las autoridades, quien sea, a que recorramos todas las comunidades y veamos los cementerios. Ahí está. No podrá tener acta de nacimiento, no habrá tenido un diagnóstico o una certificación de fallecimiento, pero ahí están los cementerios. Esos cementerios nos pueden indicar cuántos niños fallecieron, al menos cuántos niños fallecieron y por qué en un corto tiempo. Eso le reto a cualquiera, porque no es posible que en la sociedad no indígena solamente se fije en que si no hay un registro formal, entonces no se cuente como grave las situaciones, nadie se inmuta. Entonces, no. En el mundo indígena guarao es importantísimo que se conozca las muertes de los niños. No importaría por cuál causa, sino por qué murieron los niños. No tuvieron que haber muerto, y mucho menos por sarampión, porque son enfermedades totalmente prevenibles. Si hubiese realizado adecuadamente en su momento los programas de vacunaciones, no hubiese aparecido estas enfermedades infectocontagiosas. ¿Y cuáles son esos sectores, doctor, donde usted nos dice que ha habido 60 decesos por presuntos sarampión? Mira, en las comunidades dispersos en el municipio Antonio Díaz. El municipio Antonio Díaz es donde existe la mayor número de población guarao, pero en comunidades dispersas. Es cierto que para poder recorrer esas comunidades se requiere transporte fluvial y en este momento prácticamente no hay un transporte fluvial. Entonces, si existe algún médico, no puede recorrer las comunidades, no tiene cómo hacerlo. Por lo tanto, pues es una situación realmente preocupante, por cuanto si las autoridades no toman la decisión de abordar esa situación, vamos a teniendo muchas muertes sin conocer de qué se enfermaron y de qué murieron.
Usted habla de algunas fallas en el programa de vacunación, decía que antes sí se estaba cumpliendo con este programa y ahora no, pero además de eso también hay una condición que agrava pues toda esta situación en la zona del Bajo Delta y es la alimentación de los guaraos. ¿Qué están comiendo? ¿Por qué algunos, además de sarampión, también están enfermándose ante un cuadro de desnutrición, muchos de los cuales también han muerto por esta causa? Sí, ciertamente que los niños normalmente, entre comillas, fallecían, por ejemplo, por diarrea, por cuanto la aculturación también llevó que las madres, en vez de amamantar, pues le daban alimentación artificiales. Eso agrava el cuadro de desnutrición. Y tampoco cuenta con agua potable en casi todas las comunidades, o ninguna comunidad cuenta con agua potable. Y luego esa misma desvirtuación de la alimentación le lleva pues a una desnutrición, lo que debilita mucho a las personas, tanto adultos como a niños. Y eso evidentemente que ante una enfermedad infectocontagiosa pues lo debilita, y como no tiene acceso con prontitud a los centros asistenciales, se complica y fallece de una cuestión tan sencilla como puede ser por una diarrea o por este tipo de enfermedades como es la sarampión, la lechina. Y además del sarampión, ¿qué otro tipo de enfermedades hay en las comunidades guaraos? La más frecuente que ocurre periódicamente, sobre todo en los inviernos, es la diarrea. La diarrea es la que normalmente, entre comillas, la aceptamos de que existen enfermedades por diarrea o enfermedades diarreicas y fallecimiento por esa enfermedad diarreica. Y ante esta situación que usted nos relata, ¿qué llamado le hace entonces al gobierno, al Ministerio de Salud, que tiene directamente competencia en esta situación que usted nos está planteando? Mire, debo reconocer que en este momento la responsabilidad del gobierno lo están llevando los mismos indígenas. Ya en este momento hablar de gobierno es hablar de responsabilidades o irresponsabilidades indígenas, porque tenemos un ministerio indígena, que está bien que exista, pero es que hay que trabajar. Y no se está haciendo lo que se debe hacer en las comunidades. Se han quedado muy en la capital o en las capitales de los estados. Tenemos el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud pues lo que tiene es una infraestructura y algún tipo de personal y más nada en las comunidades. O sea, se acude a los centros asistenciales y no encuentra con las medicinas. El médico es muy infrecuente. Entonces son realidades que hay que corregir. Si mientras que esto no se adecue, pues vamos a seguir teniendo fallecimientos. La cuestión está en que cualquier tipo de fallecimiento sea conocido y no que se alarmen el resto de la sociedad no indígena, que se alarme porque exista un brote de enfermedades y un aumento en número de fallecimientos. Porque no estamos contando en el mundo indígena es que exista un brote y aumento en número de fallecimientos, sino que no se mueran los niños. Eso es, cuando se muera 1, 2, 3, que uno se alarme por esa muerte. Entonces es la vida que está en juego en este momento, más no el número de fallecimientos. Jesús Jiménez, indígena guarao de aquí del estado del Tamacuro y de profesión médico. Muchísimas gracias, señor Jiménez. Era el testimonio entonces del doctor Jiménez, quien hablaba de esta situación. Decía que en este primer trimestre del año han contabilizado por lo menos 60 decesos presuntamente por sarampión, un registro que llevan quienes han tomado esta tarea de documentar toda la situación verdaderamente dramática que están padeciendo los indígenas del Bajo Delta en el estado del Tamacuro ante este brote de sarampión. También hablaba del tema de la alimentación y hacía un llamado no solamente a las autoridades en materia de salud que tienen directamente competencia en esta situación, sino también hacía extensivo este llamado hasta el Ministerio de Asuntos Indígenas, que debería entonces también atender este panorama por el que están pasando los guaraos del Tamacuro. Nosotros con esta información regresamos a nuestra transmisión habitual.